Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Debemos disfrutar de las cosas bellas que nos da el
cielo, deja lo malo y vive lo bueno. Y ya, de nuevo tras la pausa musical, estoy con todos ustedes. Estaré compartiendo la palabra de Dios, la Biblia, y lo voy a estar haciendo de una manera expositiva, versículo a versículo. En esta ocasión será en Hechos de los Apóstoles, capítulo 21 y versículo 37, donde dice: Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿Se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿Sabes griego? Notamos que la turba enfurecida quedaba ya lejos. Pablo estaba a punto de ser introducido en el cuartel. El tribuno estaba interesado en su persona, pero también estaba ignorando de quién se trataba, pero entendiendo que era un personaje muy importante para los judíos, puesto que a gritos pedían que fuese muerto. En ese momento, hablando en lengua griega, que era por otro lado el signo de cultura en aquel tiempo, se dirigió al tribuno para formularle una pregunta en modo muy respetuoso, y la pregunta fue: ¿me permites que te diga algo? Continúa diciendo este versículo: y él le dijo: ¿sabes griego? La sorpresa del tribuno fue grande. No sabía quién era aquel hombre. Pensaba que se trataba quizás de un revolucionario que intentaba levantar una sedición, pero se daba también cuenta, por otro lado, que tenía ante sí una persona de cultura y también una persona cortés. No respondió a la pregunta que Pablo le formulaba, ya que se limitó a expresar su asombro mediante una pregunta relativa a su capacidad de expresarse en griego. Por otro lado, la construcción gramatical permite expresar la frase del tribuno, tanto en el modo interrogativo como admirativo, aunque posiblemente sea mejor la primera, lo que sería a modo de pregunta, cuando le dijo: ¿sabes hablar en griego? Y hasta es posible que con esa pregunta estuviera intentando descubrir de dónde procedía este prisionero. Continúo ahora con el versículo 38, donde dice: ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4.000 sicarios? Notamos que la confusión del tribuno respecto a la identidad de Pablo era evidente, ya que pensaba que estaba delante de un sedicioso conocido, ya que él sabía que tiempo antes, unos 3 años, un egipcio apareció en Jerusalén, presentándose como un profeta, o como se suele decir en los días de hoy, un iluminado. Y este profeta, entre comillas, promovió una revuelta entre los judíos y había sacado al desierto a unos 4.000 hombres, de los más radicales entre ellos, a quienes el tribuno calificó como uno de los sicarios, literalmente, de los que tienen dagas, o mejor dicho, los hombres de las dagas. Nótese que estos judíos radicales se le llamaba así porque llevaban siempre escondida una daga, o un puñal corto, bajo sus vestidos. Ellos se mezclaban entre la gente en el tiempo de la fiesta en Jerusalén y asesinaban a los judíos pro-romanos, atacándoles furiosamente y causándole la muerte. Estos, los de las dagas, fueron los que también asesinaron al sumo sacerdote Jonatán. A otro grupo de sediciosos lo llevó al monte de los Olivos, y nótese esto, que les mandó que esperasen que se produjese un milagro en el cual los muros de Jerusalén caerían, como al estilo de Jericó.
Pero entonces entrarían en la ciudad, ellos pensaban, venciendo a los romanos y tomando posesión de una Jerusalén libre. Pero nada de esto ocurrió, sino que todo lo contrario, ya que Félix, el procónsul romano en Judea, mandó un cuerpo de tropa contra ellos, matando a muchos y haciéndolos prisioneros a otros. La referencia del tribuno a que el egipcio sacó al desierto 4.000 hombres puede ser una referencia genérica a la que se estaba produciendo de impostores que llevaban cautivos de sus propuestas milagrosas a personas al desierto de Judea. Este egipcio que levantó la sedición había también lo mismo que salió, desapareció, y los que habían sido engañados, algunos de los cuales fueron muertos y otros fueron prisioneros. Por lo tanto, generó un odio especial entre los judíos hacia su persona, de modo que es fácil de entender que el tribuno lo hubiera confundido a Pablo con este egipcio. Continúa ahora con el versículo 39, donde dice: Entonces dijo Pablo: Yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante en Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. En contra de lo que el tribuno suponía de él, Pablo le despeja aquí sus dudas, ya que él no se trataba de un egipcio revolucionario, sino de un romano, natural de una de las ciudades más importantes de Asia Menor, con derecho a la ciudadanía romana. La primera señal de identidad la da en relación con su ascendencia. Él, Pablo, era judío. Con todo, no había tiempo para darle al tribuno una explicación más extensa de quién era él, de modo que debía entender que no era un hombre contrario al pueblo que pedía su muerte, sino uno más de ellos. Sigue diciendo este versículo: ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. El segundo lugar se refiere a la ciudad de procedencia, de la que él era ciudadano. Tarso de Cilicia, una ciudad no pequeña de aquella provincia romana. El apóstol le dice que no era una ciudad de poca importancia. Tarso era la capital de Cilicia, una ciudad culta, con una universidad que estaba a nivel de la de Atenas. Tarso era la sede de los filósofos estoicos. Sigue diciendo la última parte de este versículo: pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Después de haberse identificado, Pablo, lo suficiente ante el tribuno, le solicita con mucho respeto que le permita hablar al pueblo. El valor del apóstol es evidente cuando pide permiso para hablar a una multitud que estaba enfurecida y además que procuraba matarlo. Es interesante observar que utilizaba la palabra pueblo, que marca una identificación personal con quienes llenaban la explanada delante de las gradas a donde lo habían subido. Continuó con el versículo 40, el último ya de este capítulo 21, donde dice: y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo: la petición de Pablo recibió la aprobación del tribuno, que le permitía hablar al pueblo. Iba a dirigirse a los que procuraban matarle desde el mismo lugar donde se encontraba, es decir, las escaleras que separaban el atrio de los gentiles de la entrada al santuario. Por otro lado, hay que hacer notar que el aspecto de Pablo no podía ser muy bueno.
ya que había sido arrastrado de un lado a otro, golpeado por la masa enfurecida que había sido acicateada por los judíos de Asia. También se le deberían de notar los hematomas propios de los golpes recibidos que debían marcar su rostro. Tal vez algunas de sus heridas manchadas de sangre, su persona y sus ropas, que estarían sucias, presentaban rajaduras propias de los malos tratos recibidos. Además de todo esto, 2 cadenas pendían de sus brazos y estaban sujetas a los soldados que lo custodiaban. Así que un hombre con ese aspecto como debería de estar no debería de despertar interés alguno para nadie, especialmente para quienes habían procurado quitarlo del medio. Sigue diciendo este versículo: hizo señal con la mano al pueblo. Frente a una multitud que gritaba enfurecida contra él, Pablo levantó su mano encadenada y moviéndola de arriba abajo, hizo señal a la gente que se agolpaba en la plaza pidiéndole silencio. Poco a poco, las voces fueron cesando y sorprendentemente la multitud guardó silencio. La grandeza aquí del espíritu de Pablo contrasta con su presencia física. Él estaba dispuesto a hablar a quienes eran sus enemigos para darle un mensaje del Evangelio y también para presentarles al Señor Jesús. Dice la última parte de este versículo: habló en lengua hebrea diciendo. El apóstol va a iniciar el discurso que se transcribe en el siguiente capítulo, es decir, en el 22, lo que hace en lengua aramea, la que habitualmente se usaba en Judea. Era el lenguaje de quienes no hablaban en griego, no solo en Palestina, sino extensamente en otros muchos territorios del mundo greco-romano. Estaba identificándose con el pueblo, comenzando a usar en primer lugar su propio idioma. Esto suponía una atención mayor para el auditorio. Las sospechas de ser un opositor al pueblo y sus costumbres quedaban cuestionadas por alguien que hablaba en su propio idioma, en el lenguaje, precisamente, que usaba Jesús en su ministerio terrenal. Pablo va a dirigirse a sus compatriotas para hablarles del Evangelio, para hablarles de Jesús. Nótese por otro lado que cuando Lucas escribió Hechos de los Apóstoles, no puso ni capítulos ni versículos. Esto lo pusieron los hombres posteriormente. Por tanto, continuó con el versículo 22, que es la continuación del relato que hace aquí Lucas en cuanto a la defensa de Pablo ante el pueblo. Comienzo con el versículo 1, donde dice: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Delante de todo el pueblo, que había hecho silencio, cuando vio la señal que Pablo le hacía, comienza su discurso. Y lo hace con las mismas palabras que año antes habían sido utilizadas por Esteban en su defensa ante el Sanedrín, como nos dice Hechos capítulo 7 y versículo 2. Realmente es una fórmula respetuosa para iniciar un discurso. Ante todos, los que le perseguían por la acusación que habían formulado contra él de hablar mal contra el pueblo, les llama él ahora hermanos, considerándolos como miembros de la gran familia hebrea. Es cierto que momento antes se habían comportado con él, con Pablo, como no corresponde a hermanos, sino como a un enemigo, pero sin embargo, para él seguían siendo sus hermanos. No era un apóstata del pueblo, no era un renegado de la nación, ya que se dirige a ellos respetuosamente.
Todos pueden oírle, llamarlos hermanos, y además lo hacía en su propia lengua, el arameo. Sigue diciendo este versículo, y padres. En la multitud había también quienes estaban en el ejercicio de la autoridad. Muchos de ellos eran miembros del Sanedrín, otros sacerdotes y algunos maestros de la ley. A estos precisamente es a quien Pablo les llama padres. Así que Pablo está marcando un trato conciliatorio con aquellos que momentos antes procuraban y pedían su muerte. Dice la última parte de este versículo, «Oíd ahora mi defensa ante vosotros». Lo que iba a decir tenía que ver con sus argumentos de defensa delante de aquellos que le acusaban. La acusación formal debía haberse hecho delante del concilio. No tenía, pues, que hacer ninguna defensa de una acusación tumultuosa. Pero, con suma cortesía, quiere poner delante de todos lo que él era y cuáles las razones de su actuación, a fin de que juzgaran todo lo impropio de aquella forma de trato que tenían hacia él. Continúa ahora con el versículo 2, donde dice, «Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo, la multitud que había comenzado a guardar silencio lo hizo aún con mayor atención cuando oyeron las primeras palabras de Pablo pronunciada en su propio idioma habitual, que era el arameo. Nótese que la construcción gramatical que usa aquí Lucas con el segundo aoristo del indicativo del verbo que significa ofrecer, presentar, precedió del adverbio que indica algo mayor, más bien tanto más, con el sustantivo que denota un estado de calma, de quietud, de tranquilidad. Indica con ello que la gente guardó aún mayor silencio con disposición a oír lo que se le iba a decir. Quien le estaba hablando no era un gentil, como seguramente alguno de la multitud habían creído, que se había introducido en un lugar prohibido en el templo, sino todo lo contrario, que era un hebreo, uno de los suyos. Los gentiles hablaban habitualmente en griego, pero aquel que estaba entre ellos lo hacía en el idioma nacional de los hebreos. El profundo silencio y la calma ofrecían a Pablo una situación extraordinaria para pronunciar su discurso de defensa. Continuó con el versículo 3, donde dice, «Yo de cierto soy judío, nacido de Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros». El primer asunto que toca aquí Pablo es su identidad. En Filipenses capítulo 3, versículo 5, lo dice más claramente, cuando dice, «Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo». Nótese que se llama judío y añade también que nació en Tarso, como anteriormente dijo en el capítulo 21 y versículo 39. Esta ciudad era capital de la provincia de Cilicia. Les dice también que era un judío de la dispersión, pero de inmediato agrega que se crió en la ciudad de Jerusalén. Para ser preciso, sus padres se trasladaron desde Tarso a Jerusalén cuando él era un niño, como más adelante dirá en el capítulo 26 de Hechos de los Apóstoles, versículo 4. El verbo que utiliza Lucas en este versículo, criarse, se refiere a la crianza mental y física de un niño, pero difiere del verbo educar. Pablo creció
hablando desde su niñez arameo y posiblemente griego, ya que los estudiantes judíos estudiaban griego en Jerusalén. El vocabulario griego y los conceptos encontraron una posición firme en el uso de varios rabinos. En Jerusalén, continúa diciendo Pablo, yo fui, es decir, educado a los pies de Gamaliel, en la forma estricta de la ley de nuestros padres. Su maestro fue Rabán Gamaliel, el viejo, quien fue reverenciado y escuchado precisamente aquí en Hechos de los Apóstoles cuando intervino en el capítulo 5 y los versículos 34 al 39. También fue un maestro con el más grande respeto por la ley, hasta el punto que después de su muerte los rabinos acostumbraban a decir de él: por el tiempo cuando Rabán Gamaliel, el viejo, murió, cesó el respeto por la Torá, y la pureza y la abstenencia murieron al mismo tiempo. Cuando Pablo recibió su educación, él y sus condiscípulos se sentaban en el piso mientras su maestro se sentaba en una plataforma. Literalmente se sentaban a sus pies. Al mencionar aquí Pablo el nombre de Gamaliel y revelar que había sido educado por este renombrado maestro de la ley, sus palabras son efectivas. Los judíos lo ven ahora como un fariseo y un experto en la ley de sus antepasados espirituales, como luego más adelante él señalaría en Gálatas capítulo 1 y versículo 14. Pablo continúa y se llama un celoso para Dios y agrega también, tal como todos ustedes lo son hoy día. Nótese que la palabra celoso tiene la connotación de perseguidor. Pablo reflexiona sobre el celo que tenía él antes de su conversión, cuando perseguía a la iglesia y creía que estaba haciendo un servicio a Dios. Como escribe respecto de los judíos en su epístola a los romanos, cuando dice, en Romanos capítulo 10 y versículo 2, porque yo testifico a ellos que tienen un celo por Dios, pero un celo que no está basado en el conocimiento. Pablo es directo y también es franco, afirmando que los judíos a los cuales se estaba dirigiendo, tanto a cristianos como no cristianos, tienen el mismo tipo de celo enfermizo. Desplegaron su celo para Dios momentos antes, cuando querían precisamente matar a Pablo en el atrio de los gentiles. Pablo no lo está acusando, porque sabe que su celo es producido precisamente por la ignorancia, como vemos aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 17 dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Y voy concluyendo ya con esto. ¿Por qué el apóstol Pablo comenzó contando estos detalles de su vida pasada? El apóstol Pablo contó estos detalles porque quiso establecer un punto de contacto con la audiencia que en ese momento lo estaba mirando como a un extraño, uno que no era de los suyos, ni pensaba como ellos, ni creía de la misma manera. Ellos estaban de un lado y Pablo estaba al otro lado, es decir, que entre ambos había un abismo. Para acercarse Pablo y ser aceptado, él se dio a conocer diciendo, y nótese esto, primero, él dijo, soy judío, yo de cierto soy judío nacido de Tarso de Cilicia. Con esto Pablo les dijo, no soy extranjero ni su enemigo, soy por el contrario uno de ustedes. En segundo lugar, él le dijo, soy uno que creció en Jerusalén, cuando dijo él, criado en esta ciudad. En otras palabras, soy de aquí, de esta misma ciudad. En tercer lugar, le dice,
soy de la clase alta de esta sociedad. No cualquiera puede llegar hasta donde yo llegué, porque fui privilegiado con la mejor enseñanza y la más rigurosa disciplina, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Muy pocos contemporáneos de Pablo tuvieron el alto honor de estudiar bajo la dirección de Gamaliel, quien fue considerado la gloria de la ley. En otras palabras, Pablo estaba diciendo: tengo una carrera hecha en teología y una carrera de las más exigentes en seguir la tradición de nuestros antepasados. Por lo tanto, nunca me atrevería a cometer una falta contra la ley de nuestros padres. En cuarto lugar, les dice: soy tan celoso de Dios como ustedes. Él le dijo: celosos de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Y lo que realmente le dice es: sé cómo se sienten, porque yo pensaba de la misma manera que ustedes ahora están pensando, y por tanto os entiendo perfectamente. Amigo y amiga oyente, todos los cristianos y cristianas, nacidos del Espíritu de Dios, nunca fuimos como lo que somos ahora. Ahora quizá la gente nos ve como personas buenas y honradas, pero nunca fuimos así hasta que vinimos a Cristo Jesús. Es decir, que éramos personas pecadoras, pero en muchos casos pecábamos y lo hacíamos por ignorancia. Cuando nos hablaron del Evangelio, tampoco entendíamos todo, ni lo entendíamos muy bien, ya que pensábamos que esto era una religión más. Pero debe de entenderse que ser cristiano y ser cristiana es ser un seguidor, una seguidora de Cristo Jesús, y nunca jamás de una religión. Por tanto, nosotros a quien seguimos es a una persona, que no está muerta, sino que está viva, que resucitó de entre los muertos. Por tanto, estimado y estimada oyente, yo, igual que cada cristiano y cada cristiana, tuvimos que dar un primer paso cuando escuchamos el Evangelio y creímos firmemente que Jesucristo es el Salvador. Es el único que puede perdonar mis pecados. Es el único que puede reconciliarme con el Padre Eterno. El primer paso era recibirle a Él como Señor y Salvador en mi corazón. De manera que yo te animo ahora a que tú, por un acto de fe, puedas también recibirle en tu corazón. Ora conmigo y repite esta oración ahí a donde estás y di: Señor Jesús, reconozco que tú eres mi suficiente Salvador. Creo que tú moriste en la cruz del Calvario por mis delitos y pecados. También creo que tú resucitaste de entre los muertos. Tú estás vivo, tú eres real. Yo quiero seguirte, quiero ser un cristiano y hacer aquello que tu palabra me dice que haga. Yo te abro ahora mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente, ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.
Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón, tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio por amor.